desde el sur de una tierra que surge el Caribe. Soy más de 500 años de lucha para ser libre. El jardín del Edén que el Altísimo en el quinto día creó. Yo soy Venezuela. Soy el grito del 1810 que independencia pide. Soy el grito de guerra que dice tierra y hombres libres. Soy la raza mestiza que el blanco que el indio creó. Y pensar que... Seguimos, por cierto, para que ustedes vean cómo ha sido el ataque de Almagro. Y la OEA sigue siendo un organismo, pero ya descalificado totalmente. Según la agencia EFE, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció hoy que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no será convocado. Vean esto. Y son puros gobiernos débiles los que están metidos en esto. Los sigüí cómplices de Almagro. No será convocado a la reunión interamericana de autoridades electorales en Cartagena de Indias, Colombia, en octubre. Y dice así: un órgano electoral que ha demostrado estar al servicio de un régimen dictatorial, indicó Almagro, no puede ser invitado a sentarse en la mesa de la democracia hemisférica. Ahora la pregunta es, el mejor sistema electoral que hay en Latinoamérica y el mundo es el venezolano. Pero ellos deciden, un grupo de países, no invitar a la autoridad del Consejo Nacional Electoral a una reunión interamericana de los consejos electorales latinoamericanos. ¿Ustedes por qué creen que está pasando eso? Explíquenlo. Ellos están empeñados conjuntamente, como nuestro enemigo no es Almagro. Almagro es un perrito faldero de Donald Trump. El enemigo está visible. Ya nosotros sabemos quién es. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, muy simple. Muy simple. Se busca descalificar al Consejo Nacional Electoral, no invitándolo, y nos declaran como Estado forajido, Estado fallido. Pero al mismo tiempo, contradicciones de los señores. Al mismo tiempo tenemos partidos de la derecha inscritos participando en las elecciones del día de mañana. Por cierto, gordo, ese va a ser tu regalo de cumpleaños. Mañana que cumpleaños el gordo. Tu regalo va a ser, ya sabes qué va a ser. Te la estoy vaticinando, ¿no? El pueblo revolucionario en las calles, saliendo a votar. El pueblo venezolano en las calles saliendo a votar. Pero ¿cuál es el motivo? Hay un italiano que hizo un análisis muy, pero muy bueno de qué es lo que motiva al imperialismo norteamericano realmente. Realmente. Vamos a pasárselo. Rueda. Manlio Dinucci nos habla nuevamente de la creciente presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, país que dentro de la geografía del Pentágono pertenece a la llamada Área de Responsabilidad del Comando Sur, Southcom, que incluye 31 países y 16 territorios de América Latina y el Caribe. El Comando Sur cuenta con fuerzas terrestres, navales, aéreas y del Cuerpo de Marines, además de las fuerzas especiales y 3 grupos de Task Force. Contra Venezuela podría ser adoptado, aunque en un contexto diferente, la misma estrategia utilizada por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Siria, o sea, la infiltración de las fuerzas especiales y mercenarios que tiran gasolina sobre los brotes de tensión internos, provocando enfrentamientos armados, acusando así al gobierno de la matanza del propio pueblo
que justificaría una intervención humanitaria de una coalición encabezada por Estados Unidos. Para romper la hegemonía del dólar, el gobierno de Venezuela comenzó a cotizar su petróleo y el resto de sus productos en yuanes, la moneda china. Este escenario es más probable tras el anuncio del Ministerio del Petróleo venezolano el pasado 15 de septiembre que decía: a partir de esta semana se indica el precio promedio del petróleo con el yuan chino. Por primera vez, el precio de venta del petróleo venezolano ya no está en dólares. Pero debemos recordar de dónde venimos. Recordemos que cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1975, la estructura capitalista quedó impresa dentro de la industria. El objetivo de nuestro plan estratégico, al final decimos que es el desarrollo territorial, la mayor suma de felicidad posible para este Estado, para este país, para nuestra Venezuela. Es la respuesta de Caracas a las sanciones previstas por el gobierno Trump el 25 de agosto, más duras que aquellas impuestas en el 2014 por el gobierno de Obama. Estas impedían a Venezuela de recaudar las ganancias en dólares por la venta de petróleo a los Estados Unidos, más de 1 millón de barriles por día, dólares utilizados hasta ahora para importar bienes de consumo como alimentos y medicinas. Las sanciones también evitan la compra y venta de valores emitidos por la PDVSA, la Compañía de Petróleos Estatal Venezolana. Compañía Petrolífera Estatal Venezolana. Washington mira a dos objetivos: aumentar la escasez de artículos de primera necesidad y por ende el malcontento popular, cosa que aprovecha la oposición interna, financiada y apoyada por los Estados Unidos, para poder derribar el gobierno de Maduro, mandando a Venezuela en default, o sea, en ruina, siendo incapaz de pagar las cuotas de la deuda externa, haciendo así fracasar el Estado con las mayores reservas de petróleo en el mundo, casi 10 veces la de los Estados Unidos. Quasi 10 volte quelle statunitensi. China's yuan, also known as the renminbi, finally got the stamp of approval on Monday from the IMF to be admitted to its benchmark currency basket. Managing Director Christine Lagarde announced the news. Caracas está tratando de evadir las sanciones asfixiantes, transando el precio de venta del petróleo no en dólares sino que en yuanes chinos. El yuan ha entrado hace un año en la canasta de monedas de la reserva del Fondo Monetario Internacional, junto con el dólar, euro y libra. Y Pekín está por lanzar contratos future de compraventa de petróleo en yuanes convertibles en oro. Si el nuevo future resultara exitoso, erosionando solo parcialmente el dominio de los petrodólares, sería un golpe contundente a la economía estadounidense, comenta Il Sole 24 Ore, periódico de economía italiano. A ser desafiado por Rusia, China y otros países, no es solo el petrodólar, moneda de reserva derivada de las ventas del petróleo, sino que la hegemonía misma del dólar. Su valor no está determinado por la real capacidad económica de Estados Unidos, sino por el hecho de que es la moneda de casi 2/3 de las reservas de divisas mundiales y la moneda con la que se establece el precio del petróleo, el oro y todo tipo de mercancías. Esto permite a la Reserva Federal, el Banco Central, que es un banco privado, de imprimir miles de millones de dólares con los cuales se financia la colosal deuda interna de aproximadamente 23 millones de dólares a través de la compra de bonos y otros valores emitidos por el Tesoro. En este marco, la decisión
de Venezuela de desligar el precio del petróleo al dólar provocará un movimiento sísmico con epicentro en América del Sur que sacudirá el Palacio Imperial fundado en el dólar. Si el ejemplo de Venezuela se extendiera, si el dólar dejara de ser la principal moneda de las reservas comerciales y monetarias internacionales, una cantidad inmensa de dólares se colocarían en el mercado, bajando el valor de la moneda estadounidense. Delle riserve valutarie internazionali, una immensa quantità di dollari verrebbe immessa sul mercato, facendo crollare il valore della moneta statunitense. Questo è il reale motivo per cui Este es el verdadero motivo por el cual con el decreto del 9 de marzo del 2015 el presidente Obama proclamaba una emergencia nacional contra la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos por la situación en Venezuela. La misma razón por la que el presidente Trump anuncia una posible opción militar contra Venezuela. Esta alternativa la está preparando el Comando Sur, cuyo emblema es el águila imperial, que vigila desde el alto a la América Central y del Sur, lista para volver con sus garras a poner orden a los que se rebelan contra el imperio del dólar. Si ribella all'impero del dollaro. Bien, tengo aquí un libro que me hicieron llegar, de Juan Ramón Guzmán, dice, de la disociación psicótica a la guerra económica, 12 artículos de opinión en defensa del pueblo. Hay un artículo que quería leer al final, pero quiero hablar primero de la acusación formal que nos tienen de dictadura. Como dijo el presidente Nicolás Maduro en la entrevista que le hicieron en Rusia, dice, me llaman el Hussein de Caribe. El Stalin del Caribe fue la frase. Ahora, ¿realmente hay dictadura en Venezuela? Desde 1999 se han realizado 22 procesos electorales en todo el país. A lo largo de 18 años de la revolución bolivariana en Venezuela, reiteradas han sido las acusaciones de dictadura por parte de la derecha mundial. La oposición venezolana, con apoyo de actores cómplices en la región, mantiene en su discurso que en el país no se respetan los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho y de Justicia. A juicio del investigador dominicano Matías Bosch, resulta una falacia llamar dictadura lo que hay en Venezuela. Afirma que dictaduras hubo a mediados del siglo XX en países de América Latina, época en la cual no había la menor tolerancia a la disidencia y a la discrepancia, donde los derechos individuales fueron violados a gran escala. Señala que la permanente negativa a acudir al diálogo con el gobierno bolivariano responde al interés en demostrar que Venezuela es un proyecto fallido y crear las condiciones que justifiquen un golpe de Estado. Yo diría una intervención militar. Bosch explica que acceder a la petición de diálogo significaría tenerse las reglas del juego democrático. Como ellos no creen en las reglas de ganar y perder, de aceptar las reglas y aceptar las instituciones, mucho menos pueden dialogar, que sería, una vez aceptadas las normas y reglas del juego, poder entenderse y tener canales fluidos de cooperación y colaboración entre poderes. Contrariamente a lo que expresa la oposición venezolana desde 1999, se han realizado 22 procesos electorales en todo el país. La población votante ha participado en las elecciones presidenciales de gobernación, municipales y parlamentarias, acudiendo a las urnas mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto. El pasado agosto, la oposición venezolana anunció que participaría en los comicios anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que tendrá fecha de celebración el próximo 15 de octubre, es decir, mañana. De tratarse de otra fuerza política, esta decisión significaría un triunfo
para el fortalecimiento del sistema democrático de cualquier país y la vía indicada para dirimir las diferencias políticas. Sin embargo, en este caso no es posible interpretar una postura democrática de las fuerzas contrarias al gobierno liderado por Nicolás Maduro. La participación opositora es incongruente con todas las acusaciones y ofensas que ha esgrimido a lo largo de toda la revolución en contra del Consejo Nacional Electoral. Recientemente uno de sus dirigentes, Julio Borges, quien además fue electo como diputado para la Asamblea Nacional en 2015 por el mismo órgano electoral, afirmó que el CNE es un apéndice vergonzoso y subordinado del partido de gobierno. Entre abril y julio, dirigentes de la oposición venezolana se ampararon supuestamente en el artículo 350 de la Constitución vigente para justificar la violencia, los asesinatos y ataques perpetrados por grupos de choque que ellos mismos fomentaron y financiaron. En ese entonces afirmaban que la sociedad civil desconocía toda autoridad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Abiertamente llamaron a la desobediencia de todas las instituciones y órganos del Estado. En la actualidad, bueno, y ahorita lo están haciendo. Está Gerardo Blake que dice que a los gobernadores que serán electos, bueno, él dice que serán algunos electos, gobernadores que no acaten a la constituyente, o sea que no serán juramentados por la constituyente, está bien. Dice aquí, en la actualidad, a 2 meses de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, de que restaurara la paz en el país y de que los focos de violencia auspiciados por ellos mismos fueran controlados, la oposición anunció que participaría con 23 candidatos en el sufragio. Ante este nuevo escenario, en el que aparentemente la oposición democrático, el presidente Maduro ha expresado su reconocimiento. Yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el CNE y se dispongan a participar en las elecciones. Han reconocido la legitimidad del CNE, han reconocido la legitimidad de esta constituyente. Ha declarado también que espera que la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la derecha permita reponer la paz en el país y reponer los niveles de entendimiento y de tolerancia política. En este espacio de diálogo que fue instalado en la República Dominicana participan países acompañantes como México, Chile, Bolivia, Nicaragua y España. Pero la oposición nuevamente se ha retirado de ella pidiendo condiciones serias. Estamos en tiempos poderosos, yo diría que los tiempos que tenemos ahora mismo son tiempos para reflexionar. Indudablemente, nosotros estamos ante las puertas de una nueva oleada popular en toda América Latina. Tiempos guevaristas, le llama aquí. Y Venezuela vive experiencias de transformación social en las que resulta evidente la presencia del pensamiento del Che Guevara. La acampada de miles de personas, principalmente jóvenes, de todo el mundo, en Valle Grande, Bolivia, muy cerca del lugar donde el Che Guevara pasó a la inmortalidad, simboliza la permanente influencia y necesidad en el mundo del ejemplo y las ideas del revolucionario cubano-argentino. Entre los acampados, el presidente Evo Morales, principal convocante a las decenas de actividades culturales y políticas que se han llevado a cabo allí para recordar al guerrillero heroico a medio siglo de su caída en combate y posterior asesinato por órdenes de la CIA. Junto a Evo, los hijos y el hermano del Che, Roberto, así como el comandante Ramiro Valdés Menéndez, un peso pesado de liderazgo cubano y cercano compañero de Guevara en la Sierra Maestra, la invasión de Occidente y la batalla de Santa Clara. Difícilmente un indio revolucionario habría llegado a la presidencia y refundado Bolivia sin el antecedente de la guerrilla del Che, el ejemplo moral que sentó y el ciclo de luchas populares que giró a partir de entonces en el territorio de lo que es hoy el Estado plurinacional de Bolivia. Junto a Bolivia, también Venezuela, Ecuador y Cuba
viven experiencias de transformación social en las que resulta evidente la presencia del fresco y renovador pensamiento del Che. Pero en muchos otros lugares del mundo, las luchas populares encuentran estímulo en ese pensamiento y ese ejemplo. Es conocido el fervor que despierta el Che en el neozapatismo, en las universidades de América Latina y entre jóvenes de las cuatro esquinas del planeta. El Che habló en Cuba este 8 de octubre en boca de su vicepresidente Miguel Díaz-Canel, quien al evocar la vigencia de su pensamiento ante el mausoleo donde reposan sus restos, enarboló como esencial en la política exterior de Cuba aquella frase inolvidable del guerrillero en la Asamblea General de la ONU, en la que advertía que no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada. Díaz-Canel dibujó el panorama de la difícil e incierta situación que atraviesa la humanidad con las nuevas formas de acumulación del capitalismo neoliberal, las intervenciones militares, los intentos de colonización y estandarización cultural, el peligro de una conflagración nuclear y el cambio climático como amenaza a la supervivencia del género humano. En un discurso de tono guevarista puso énfasis en la política internacionalista cubana y ante las amenazas y sanciones contra Venezuela reiteró la solidaridad incondicional de Cuba al pueblo bolivariano y chavista, a su unión cívico-militar, al gobierno que encabeza el presidente constitucional compañero Nicolás Maduro Moros. El vicepresidente isleño subrayó que fiel al legado de Fidel y del Che, Cuba no hará concesiones inherentes a su soberanía e independencia y no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos. Los cambios necesarios en Cuba los está decidiendo soberanamente el pueblo cubano. Es pertinente recordar en estos tiempos que Guevara, quien en su diario de Bolivia anotó en el 14 del ataque al cuartel Moncada, rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios, concedió singular trascendencia al estudio de la teoría revolucionaria en sus fuentes originales, a su enriquecimiento permanente mediante el análisis crítico de la realidad objeto de transformación, a la generación de una nueva conciencia socialista y comunista llamada a ser construida y superada cotidianamente en la práctica revolucionaria, a la voluntad indomable de lucha con el mayor apego a los principios, a la unidad sin prejuicios de todos los verdaderos revolucionarios, al margen de sus siglas o etiquetas de procedencia y al ejercicio sin cortapisa del internacionalismo, requisitos indispensables tanto del derrocamiento del capitalismo y el ascenso del pueblo al poder político, cuanto de la construcción de la nueva sociedad. Junto a Fidel, pavimentó en su práctica como uno de los líderes de la Revolución Cubana y en el estudio de las experiencias previas al camino hacia la elaboración de una verdadera teoría de la construcción socialista, casi inexistente cuando Cuba abrazó esa aspiración. La autotransformación del ser humano en hombre nuevo como objetivo central del socialismo y el papel fundamental de la voluntad para producir y acelerar las transformaciones revolucionarias son probablemente las más valiosas contribuciones al pensamiento revolucionario de estos dos grandes de todos los tiempos. Este es el pensamiento de Guevara, era el pensamiento del Chávez, era el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Simón Rodríguez. Mañana salimos a una nueva batalla y el pueblo, una vez escuché al presidente Nicolás Maduro decir, tenemos que tener fe en el pueblo. Y dijo así, claro, dijo, yo tengo fe en el pueblo. Mañana hay una nueva lucha, hay una nueva batalla a la que tenemos que ir frescos, parándonos temprano, salir a reivindicar y luego vendrán tiempos bien interesantes, no solamente por el hecho de lo que se está debatiendo en la Asamblea Nacional Constituyente, las leyes, la ley de la ley contra el odio, ley que tiene que penalizar
a los responsables de todas estas muertes. Ley que tiene que penalizar a quienes utilizan el alimento, utilizan las medicinas. Nosotros estamos pasando en este momento por momentos difíciles, pero históricos, de construcción, de lucha. Decía el otro día, nosotros tenemos 545 personas allí, constituyentes, voceros, que detrás de ellos hay más. Hay gente que está detrás de ellos empujando, que fueron los que nos eligieron, los que nos montaron en esa tarea. Y de esa tarea tenemos que salir derrotando al fascismo y creando las condiciones para blindar a nuestra Constitución, blindarla de cualquier ataque, no solamente imperial, sino estos fascistas que quieren vaciar de contenidos a nuestra Constitución. Ténganlo bien claro. Y nosotros no podemos permitir que nos vacíen de contenido la Constitución. La Constitución tal cual tiene que ser blindada, ampliada y nunca vaciada. Nunca vaciada. Y eso, precisamente en el momento en que estemos blindando a nuestra Constitución y no permitir que la vacíen de contenido, que ya sería de paso un acto anticonstitucional, vaciarla de contenido, esa se convertirá en herramienta para lograr que jamás estos fascistas vuelvan otra vez a tomar las calles para asesinar, para enviar a sus carnes de cañón o para asesinar a nuestra gente. Eso no debe ocurrir de nuevo. Quería finalizar con un artículo que vi aquí en este libro y que tiene que ver con esa percepción que nos meten aquí en la cabeza, que nos meten a diario. Si algo ha hecho bien la oposición venezolana, si algo ha hecho bien, y yo diría que la han programado muy bien y la han llevado, la han sacado de esos laboratorios en perfectas condiciones, es la propaganda en contra de la revolución bolivariana. Cuando nosotros vimos con todo el pesar del mundo cómo la vida nos llevaba al comandante Chávez y nos sentimos en un momento dado tocados por su ausencia, que luego se convirtió en omnipresencia en todo el pueblo venezolano. El ataque fue directo al presidente Nicolás Maduro. Y aquí hay un artículo que refleja exactamente cómo la oposición venezolana y los órganos comunicacionales del fascismo lograron enquistar, igual como le han logrado enquistar a los muchachos, la idea de que no hay futuro en Venezuela. A varios muchachos los que están diciendo que se quieren ir del país. Pero este artículo te refleja exactamente cómo ellos vinieron haciendo su trabajo. Dice aquí, sobre la mayoría del pueblo venezolano, es decir, sobre las bases chavistas, para caracterizarla con un término político concreto, se han lanzado el más de los despiadados bombardeos que a nivel psicológico se haya podido lanzar a pueblo alguno en la historia. Esto tenemos que entenderlo. El ataque, sobre todo desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro toma el poder, pues, incluso antes de las elecciones, cuando ya el presidente estaba hospitalizado, estaba muy mal, desde ese preciso instante aquí se creó una especie de herramienta básica para tratar de deslegitimar al presidente, al presidente Nicolás Maduro. Y dice así: refinadas especies de laboratorio que no por refinadas dejan de ser retorcidas, se han puesto en práctica desde las más variadas fuentes y los más insospechados lugares para destruir
su unidad monolítica, la de las bases, de masa transformadora conquistada en estos últimos 16 años de intensa lucha social, gracias al genio y a la figura de nuestro inolvidable presidente Hugo Chávez Frías, y hacerla retroceder a su antigua condición de masa legitimadora en función de que vuelva a convalidar intereses y privilegios de una clase que no es precisamente la suya. Los más entendidos y doctos en la materia llaman a esta gigantesca operación psicológica guerra de cuarta generación. Un tecnicismo, por cierto, ese de cuarta generación, un tanto complicado de hacerlo comprender cuando tratas de alertarle a un camarada o a una camarada de que ella o él se encuentran sumergidos en el fondo de una cruenta batalla permanente que se libra dentro de nuestras propias cabezas, donde las balas se manifiestan mediante la manipulación de ideas o la fabricación de sensaciones, donde la pérdida de la conciencia de uno subliminalmente se traduce en la quiebra moral de la voluntad misma, que es el objetivo final del adversario que tengas en cualquier confrontación que te planteen. En plena decadencia del puntofijismo, Alfredo Maneiro una vez dijo, refiriéndose al abandono de la tesis desarrollista del Plan de Barranquilla por parte de las clases dominantes de entonces para abrazar el neoliberalismo, que en Venezuela, para avanzar solo bastaba con retroceder. Salvando las debidas distancias tanto en intención como en fin con el filósofo y fundador de la causa R, ese pareciera ser el lema subrepticio de la derecha venezolana en esta guerra de cuarta generación, insuflarle a nuestro pueblo la falsa premisa de que solo avanzará si retrocede. En los últimos días, algunos de ustedes seguro habrá oído a alguien lamentarse diciendo que Chávez era mejor que Nicolás. Frase en apariencia inocente, que es lanzada en forma milimétrica y deliberada ante un chavista desprevenido, por alguien que generalmente no lo es. La intencionalidad de la frase es perversa, pues busca establecer una división en un contexto que los chavistas nunca nos hemos planteado. Como yo siempre les digo, la revolución nuestra siempre ha sido avanzando. Nunca nosotros definimos en la revolución por etapas de gobierno. No la hemos definido así jamás. Nosotros siempre pensamos que la revolución tiene desde el año 99, no, incluso desde antes, desde el 27 y 28 de febrero del 89, con la rebelión popular. Luego la rebelión militar en el 92, y así va por etapas, avanzando la revolución. El Nicolás no es Chávez, que le funcionó tan bien en la corta campaña electoral de abril de 2013, ahora es sustituido por el Chávez era mejor que Nicolás. El cognomento de era mejor que ahora le agregan está exquisitamente pensado. Tiene un fin. No lo dicen alegremente, ni mucho menos como una concesión al generoso hombre de quien tanto denigraron en vida. Su finalidad es dividir a las bases chavistas, que nuestro pueblo establezca comparaciones que no tienen lugar para que finalmente le retire su apoyo al presidente Nicolás Maduro o neutralice su participación por él. Es decir, que si no logran que vote en contra, ese chavista desprevenido tienen como segundo propósito conseguir su abstención como votante. Abrumarlo en el pesimismo, de que ya nada vale la pena, de que ha sido estafado en sus sentimientos. Cuidado con esto, que es una especie de laboratorio muy fino y a la vez muy asqueroso. No le ha tocado fácil al presidente Nicolás Maduro. Imagínense a una orquesta sinfónica que viene tocando armoniosamente su rítmica melodía y de pronto su director llama a uno de sus músicos para entregarle la batuta y dejarlo al frente. Por más partituras que se sepa y ensayado, el solo hecho de encontrarse íngrimo con esa minúscula varita, que no es mágica por si algunos han llegado a pensarlo, en la mano, debe ser un impacto multitudinariamente desolador
sostener en pie el peso de semejante responsabilidad, máxima aún si hay un público expectante de por medio. El presidente Nicolás Maduro al principio decía que él no había pedido eso. Para que lo recordemos. No se calzan así porque sí, y menos de la noche a la mañana, las botas de Hugo Chávez. Y eso lo ha dicho en reiteradas oportunidades Nicolás Maduro. Ha trabajado denodadamente y sin descanso, y si no me creen, busquen su fotografía de candidato y pónganla junto a una foto suya actual y se dan cuenta de del peo físico que estoy diciendo. A cada uno hay que valorarlo en forma honesta, en su justa dimensión, espacio y tiempo, pero de eso ya se encargará la historiografía del futuro. Maduro, como lo llamamos afectivamente sus camaradas, por ejemplo, ha tomado medidas que lo revisten de un profundo carácter obrerista. El año pasado eliminó una herencia neoliberal de finales de los años 90 a más de 65.000 mujeres pobres, pero pobres entre las más pobres de todo el país, que se levantaban muy temprano todos los días a preparar la comida del programa alimentario escolar del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y que estuvieron por muchos años trabajando en condiciones casi de esclavitud, bajo la promesa de recibir un día su cargo fijo. Algunas murieron en esa espera. Las pasó a las nóminas del referido ministerio con todos sus derechos laborales. Medida esta, por cierto, silenciada por nuestros propios medios de comunicación, que ni siquiera se han tomado la molestia de hacerle una cuña para informársela al pueblo. Medida esta que reivindica Chávez, quien dio esa misma orden, pero que la burocracia burguesada, que se trepa cual orquídea en ese frondoso samán, que es el Estado venezolano, nunca la acató. Que cómo podemos desactivar una manipulación como esa de Chávez era mejor que Nicolás. Primero, cerciorándonos acerca de quién es la persona que nos lo está diciendo. Desnudarle sus palabras más allá de su inocencia, porque lo dice, cuál es su intención, y desmontarle la coartada con nuevas preguntas. Ellos no conocen a nuestro mundo, nosotros sí. Van ellos a venir a hablarnos a nosotros de cómo somos. Si esa persona es escuálida, ponga la prueba, verá que no tendrá un solo argumento para sostener su afirmación generosa hacia Chávez. Segundo, no alimentemos a la industria del rumor. A veces somos nosotros mismos quienes le servimos de vehículo difusor a nuestros adversarios sin darnos cuenta. Si un rumor crece en Venezuela es porque parte de nosotros mismos. Ese rumor lleva en su cuerpo y alas. Ninguna otra fuerza política en el país tiene el tamaño nuestro. Entonces, hagámonos esa autocrítica dentro de la lucha contra la alienación burguesa que libramos todos los días y plantémonos como una firme barrera ante el inclemente bombardeo psicológico que busca dividirnos. ¿Saben de cuándo es ese artículo? 31 de enero de 2015. Hoy, el presidente Nicolás Maduro ha avanzado, no solamente ha avanzado, sino que hoy, luego de 4 años de intensa batalla, porque estamos hablando de intensa batalla, aquí no estamos hablando de que ellos estén jugando carritos, eso es mentira. Una intensa batalla, una intensa con 3 intentos de golpe de Estado y desestabilización, duros en pleno ejercicio del presidente Nicolás Maduro. El llamado a la rechera, la salida y la última, que debe ser la última, porque para eso está la constituyente y para eso está el presidente allí, para aplicar la ley. Pero hablamos de 4 años, casi 5 años de intensa actividad terrorista en contra del pueblo venezolano. Mañana nuestro pueblo sale a la calle a eso, a votar por la constituyente, a votar por el país, a votar porque tenemos necesidad de pronunciarnos ante el ataque permanente de unos coños que no les interesa para nada a este país. De unos coños que establecieron un Tribunal Supremo de Justicia virtual allá en Washington, D.C.,
fuera del territorio nacional porque no tienen los cojones de estar aquí. O por 3 pendejos que aparecen con un armamento y tapados hasta con guantes para que no le vean las uñas, haciendo videitos, amenazando a la gente. No, mañana salimos masivamente a la calle. Pueblo, revolución, a la calle a votar. Mañana le tenemos que dar respuesta a los gringos, respuesta a Donald Trump, respuesta a todos los pueblos latinoamericanos que nos ven a nosotros como ejemplo, que ven al presidente Nicolás Maduro como ejemplo en Latinoamérica. Eso es lo que nosotros vamos a hacer mañana, a las 5 de la mañana, Diana, y a la calle, a votar, a expresarnos. Y luego vendrá el amplio debate de qué hacer, como decía Lenin, qué hacer, y lo que viene por hacer, lo que viene ahora por construir, y sobre todo desde las bases, desde el chavismo bravío que está ahí en las bases. Lo que viene por construir es enorme. Mañana no se quede nadie en su casa. Nadie. Y eso es a ir a votar y a cuidar que el fascismo no se desborde. Ellos tienen su plan. Lo que diga el norte nos resbala. Lo que diga Donald Trump y ahora su cheerleader que tiene ahí de vocera al Departamento de Estado, nos resbala. Venezuela es independiente, soberana, gracias a Chávez y respaldada por el presidente Nicolás Maduro. Nos vemos mañana por ahí y el martes nos vemos aquí. Victoria, chao.